Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ir con un vídeo un poco controvertido, me temo que va a ser controvertido a posteriori, no queda otra, pero bueno, eh, las opiniones son las opiniones mientras están justificadas, ¿no? Y tampoco hay que tomárselas muy en serio. Voy a hablar sobre Fernando Simón, porque estaba pensando, estaba dándole vueltas. Ahora una polémica en Twitter sobre unas declaraciones de ayer, que las vamos a ver en su extensión. Y, y estaba pensando en todo el debate que se crea, porque yo pensaba, y de hecho lo voy a hacer, analizar estas declaraciones y viendo en qué parte tiene razón y en qué parte no, porque, bueno, pues Fernando Simón, como el resto de los mortales, pues a veces tiene razón en algunas cosas y en otras no las tiene o no hace una buena interpretación, igual que me pasa a mí, igual que te pasa a ti, igual que le pasa a todo el mundo, ¿no? El asunto es hasta qué punto, sobre todo en manejo de redes sociales y en opinión pública, y me parece un fenómeno curioso. Hemos convertido a Fernando Simón, en este caso, en parte de la cultura popular. Hoy he visto en Twitter también igual que he visto en Twitter gente que decía que era un sinvergüenza y que era eso, que tenía que irse a su casa y tal. He visto a gente que directamente con camisetas de Fernando Simón. Entonces, yo no sé hasta qué punto lo que hemos conseguido con todo esto, no sé si conseguido es la palabra, vamos, no sé si es un logro, pero a donde hemos llegado con todo esto es un poco convertir a Fernando Simón como a Maya de OT. Es decir, hay gente que le gusta mucho lo que hace, gente que no le gusta nada lo que hace y, y se acaba convirtiendo un poco en decir, bueno, pues hoy Amaya ha desafinado, bueno, pues entonces Amaya es horrible y terrible y los que apoyan a Amaya dicen que no, que es maravillosa y que es una cantante de la leche. Y un día Amaya tiene una actuación prodigiosa y los que dicen que es muy buena dicen pues ya veis que siempre es así, los que no dicen pues no, pues tampoco es para tanto, pues etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos convertimos, en vez de estar analizando lo que dice Fernando Simón, los datos que da Fernando Simón, nos ponemos a juzgar solamente el personaje en sí. Y normalmente coincide además con nuestra afiliación política, es decir, los que apoyan al gobierno les gusta más Fernando Simón porque consideran que da una versión que compromete menos al gobierno y a los que no les gusta el gobierno no les gusta nada a Fernando Simón porque les parece que es el representante, el portavoz de la mala gestión del gobierno, ¿no? Y en medio quedamos gente pues que nos puede parecer sensatas algunas cosas que dice Fernando Simón y otras o cosas no nos parecen tan sensatas y que tenemos bueno, pues que pelear con ellas en el sentido de explicar por qué una cosa o la otra, pero sin embargo al convertirse en un icono pop, como digo, eh, eso se hace muy complicado. Porque claro, el problema de Fernando Simón es que no es un participante de un reality que canta canciones, con lo cual, bueno, el juicio hacia su trabajo va mucho más allá del merecería ganar el programa o no. Va en cuestión de medir medidas que son vitales para todos, aspectos de salud que hemos visto que, bueno, pues que han generado una cantidad de muertos horrible bueno, pues a la vez habrá salvado otros, ¿no? Obviamente, ¿no? Es decir, las decisiones que se van tomando pues son para lo bueno y para lo malo, ¿no? Dicho todo esto y como contexto, porque me parecía interesante el hecho de que comentar cualquier cosa de Fernando Simón te va a colocar en un lado o en otro, y ya digo, no solamente de la esfera política. El otro día Salvador Illa decía al PP, bueno, pues ustedes deberían dar gracias a Ana Pastor por haber nombrado a tal. Es como, si es que da igual quién nombrara a Fernando Simón, es que no, ya estamos con el rollo de si se critica una cifra que da Fernando Simón o que da el gobierno, es una crítica ideológica. Pero es el mismo discurso, insisto, de Trump. Es el mismo discurso de Trump. Es decir, si se critica lo que hace Trump, lo que hace el gobierno de Trump, es porque eres un peligroso comunista. Y si se hace en Brasil, pues por lo mismo. Y si se hace en Inglaterra, porque odias a Boris Johnson. Entonces, por eso, este discurso lo estamos viendo en todos los países. Lo que va cambiando es quién está en el gobierno, si la izquierda o la derecha. Pero estamos viendo que es un debate que siempre está ahí. Vamos con el vídeo que a mí me apetecía hoy un poco diseccionar, ¿no? Para ver cómo diciendo una cosa que es verdad, da tantos rodeos que acaba incurriendo en determinados errores de comunicación que a mí me parecen, bueno, que han provocado, de hecho, yo creo, la reacción de determinados medios contra Fernando Simón, ¿no? Vamos a verlo. El vídeo está aquí.
Bueno, tenemos la promoción, Murió de un nos la infarto. saltamos. Bien. Nosotros lo que no podemos es dar datos que no entendamos lo que significan o que no tengamos una mínima idea de lo que significan. Sabemos que tenemos alrededor de 27.000, 28.000 fallecidos. Cuando se corrijan las series, es muy posible que esté entre los 28 y los 29.000. Eso es una parte muy importante de esos 43.000 de exceso que hemos observado. Vale, vamos a empezar por aquí. Él quiere desde el principio dejar claro que los oficiales son 27.000, 28.000 y que los otros 43.000, que son el exceso de Momo, él se va a referir a Momo solamente, no entra ya en el INE. Bueno, pues que esa es la parte que a él como científico, si quieres, no le atañe. Es decir, no puedo entender, no puedo hablar de datos que no sé lo que son. Bueno, eso estaría bien en un examen de estadística, por ejemplo, ¿no? Es decir, te ponen un caso teórico en la universidad y te dicen eso, hay un exceso de y a la vez hay unas circunstancias y hay un exceso, de repente tú tienes pensado que va a haber tantos muertos y hay 43.000 más, entonces, ¿a qué se podría tal? Y a lo mejor efectivamente en términos de estadística teórica o incluso de medicina teórica, si estamos hablando de epidemiología, para mezclar las dos cosas. Teórica, tú sí efectivamente puedes decir, oye, mira, yo no sé la causa de esos 43.000 muertos de más en un periodo concreto. Y es verdad, no lo sabes. Y lo llevo diciendo yo desde el principio. Es que es verdad, es que no se sabe si son 43.000 son de coronavirus o no son de coronavirus o de qué son. Los 43.000 me refiero. Ahora bien, el problema es que, claro, Fernando Simón lleva dirigiendo esto desde el principio. Por lo menos siendo el que da la cara de esto desde el principio. Fernando Simón no vive en un examen teórico de la universidad, vive en una práctica muy dolorosa. Él sabe de dónde salen esos números. Lo sabe. Lo sabe porque él es médico y sabe que esos 43.000, 44.000 muertos que da el Momo de extra o que da el INE de extra en términos de estadística coinciden con los 43.000, 44.000 muertos que las comunidades autónomas, que son su fuente, basándose en certificados de defunción firmados por médicos como él, en medio de una pandemia, han atribuido al coronavirus. Entonces, en términos abstractos teóricos de un examen de universidad, sería correcto decir 43.000 muertos de coronavirus porque hay 43.000 exceso. Sería incorrecto. En términos prácticos de lo que hemos vivido y lo que sabemos, y con la información que nos llega, no solamente la parte de la estadística, sino la parte de la medicina, ¿tiene sentido decir que estos datos no los entendemos, no sabemos de qué son, no sé de qué me está hablando usted? Tampoco tiene sentido. Habría que ir caso por caso estudiando y viendo, pues efectivamente, cuántos de estos 43.000 sí y cuántos no, o si son más o si son menos. Vamos a seguir con la explicación de Simón. Sabemos que entre esos 28 o 29.000 casos, alguno puede haber fallecido infectado con el virus, pero no por causa del virus. Pero entendemos que en la situación en la que estamos tiene que quedar reflejado en esa estadística. También sabemos que habrá un número, no sabemos si muy grande o muy pequeño, pero desde luego hay una parte de ese exceso del cual no tenemos ahora mismo una causa específica. Sabemos que un número, ya digo, no sé si muy grande o muy pequeño de esos, que es probable que haya muerto de coronavirus y que al no tener un diagnóstico de confirmación no figura entre los datos de coronavirus. Vale, aquí mezcla dos cosas de una manera un poco extraña. Es decir, primero defiende una cosa que desde el principio defiende el Ministerio de Sanidad, que es con coronavirus o por coronavirus. Yo lo voy a incluir igual, es decir, viene a decir, nuestros números puede que estén inflados porque, bueno, igual alguien se ha muerto de un cáncer, pero justo resulta que tenía el virus en el cuerpo y entonces viene en la lista, aunque no se haya muerto por eso. No sé cuántos casos puede haber de ese tipo, sinceramente no lo sé, él lo sabrá mejor que yo, pero la verdad es que es como el requisito es que te hayan hecho un PCR, en su momento no había PCRs, la verdad es que es complicado pensar que alguien que se haya muerto de otra cosa se hayan preocupado en el momento de coger y de hacerle un PCR para ver si tenía el virus o no cuando se moría. Pero como no lo sé, aquí sí que efectivamente lo que no se sabe es bueno callarse, ¿no? Entonces mezcla esa defensa de la oficialidad en el sentido de nosotros contamos todos con coronavirus o por coronavirus y podríamos no haberlo hecho, que es lo que viene a decir
pero no lo dice, ¿no? Porque todos lo están haciendo, con lo cual sería un poco absurdo que España no lo hiciera. Y luego lo mezcla con no sabemos eso, no sabemos si es una cantidad pequeña o una cantidad grande. Hombre, sí lo sabemos. Sí lo sabemos. Es un poco hacerse trampas en la comunicación de una manera un poco absurda. Decir, Fernando Simón, sí lo sabes. Lo sabes porque eres epidemiólogo, lo sabes porque eres médico, lo sabes porque has llevado la gestión estadística y numérica de todo eso, lo sabes porque tienes los certificados de defunción de las comunidades autónomas, lo sabes porque estás viendo caso por caso y estás descartando a aquellos que sí, a aquellos que no. Lo sabes. Sabes que de estos 43.000, de 27.000 que tienes tú oficiales a 43.000 que te está dando no ya Momo o no ya el INE, sino las comunidades autónomas por certificado de defunción firmado por médicos, la gran mayoría son por coronavirus o son con coronavirus. Dilo como tú quieras. Pero dilo. Y no pasa nada, además. Decir, oye, mira, tenemos este problema. Tenemos esta definición de caso, que es por PCR. Y es la única, es exclusiva. Dice, no tenemos un diagnóstico. No, diagnóstico tenemos. Tenemos un diagnóstico de que tú vas en su momento en Madrid, cuando no se hacían pruebas de PCR porque no había, en el pico, en marzo, finales de marzo, principios de abril. Tú ibas al triaje, el triaje te mandaba el especialista de urgencias, el especialista de urgencias te mandaba a la planta, te seguía el neumólogo, te ibas a la UCI, te seguía todo el equipo y al final te morías y te firmaba uno el papel. Y todos en ese proceso, todos sabían o te estaban tratando con un diagnóstico de COVID. Entonces tú dices, no, pero no le metieron el palito. Entonces, si no le metieron el palito, para mí, eso es diagnosticar por diagnosticar. Hombre, no había palitos, para empezar. Y segundo, es muy poca confianza en la profesión médica, sinceramente, el pensar que todo el mundo sistemáticamente se estaba equivocando. ¿Es posible que una parte se estuviera equivocando y que no sean todos los sospechosos COVID? Sí es posible. Ahora bien, decir, no sé si pequeña o grande. Hombre, no lo sabes, ¿no? Sí lo sabes. La parte grande. Está, no pasa nada. También sabemos que entre ese exceso de fallecidos hasta 43.000, desde 28 o 29.000 hasta los 43.000, sabemos que entre esos habrá también personas que a lo mejor se han infectado, no han tenido un diagnóstico de coronavirus y que han fallecido de otra causa. También sabemos... Bueno, esto también es interesante y esto sí, por ejemplo, le honra, ¿no? El decir, bueno, puede que haya gente que haya muerto de otra causa y que en el fondo también tuviera coronavirus, pero como decía antes, nadie se ha preocupado de meterle el palito justo cuando se estaba muriendo, que es una cosa completamente absurda, ¿no? Es decir, no ha desarrollado síntomas, se ha muerto de otra cosa y no se le ha hecho el test y a lo mejor ha muerto con un diagnóstico de lo que sea y en realidad en realidad tenía el coronavirus, no fue por coronavirus, pero fue con coronavirus y podría haber entrado. Entonces, él mismo reconoce que en esa cifra pues puede haber gente que sí y puede haber gente que no, lo cual es verdad. Insisto, es que es verdad, es que tiene razón. Ahora bien, la manera de contarlo, como en plan de vete a saber tú, hombre, pues los 43.000, 44.000 que tú tienes con certificado médico, hombre, tienes un diagnóstico. Los otros, efectivamente, en un examen teórico de la Universidad de Momo o del INE, de estadística pura y dura, bueno, pues efectivamente no habría manera de saberlo. Podría haber distintos factores. Que entre esos 13.000, además de los 28 o 29.000 que tenemos por coronavirus, sabemos que entre esos habrá algunos, no sabemos cuántos, no sabemos si muchos o pocos, que han fallecido por otras causas sin estar infectados por coronavirus y que han sido un exceso de función por múltiples razones. Hemos tenido los hospitales dedicados casi al 100%. Vale, esto es muy interesante porque él va ahora a poner un tema que a mí me ha parecido muy interesante desde el principio. Por eso digo que no es una cuestión de él o no él como icono, sino es cuestión de lo que dice. Pues antes no me parecía correcto y ahora pues me parece que sí. Lo que él quiere explicar sí tiene sentido y lo hemos hablado muchas veces, que es la circunstancia ha cambiado. Entonces él va a hablar de esto, la circunstancia ha cambiado. Y ahora vamos a tener un buen rato de todo esto, que es básicamente, bueno, si esta primavera hubiera sido distinta, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Es decir, si no se hubieran saturado las UCIs, si no se hubieran saturado los hospitales, si la gente hubiera podido acudir con sus enfermedades graves y hubiera sido atendida a tiempo, etcétera, etcétera, esa gente hubiera muerto. A lo mejor hay un montón de gente que ha muerto de más porque no tuvo el tratamiento que podría haber tenido en otra circunstancia, ¿no? Eso es una posibilidad, ¿no? Y también dice, ¿no? Bueno, en general, el argumento, lo veremos ahora, es, bueno, la situación es tan distinta que
ponernos a pensar en cuánta gente de más ha muerto sobre una situación normal es muy complicado. Ahora bien, veremos también ahora que hace un giro un poco extraño. No todos, pero en una gran parte del territorio, casi al 100% de su tiempo y de su espacio y de su capacidad para pacientes con coronavirus, lo cual, desgraciadamente, ha hecho que en algunos casos... Aquí quiero parar porque yo entiendo que él habla para todo el país y está bien porque nosotros los madrileños, como siempre nos criticáis, tendemos a mirarlo todo como desde nuestra perspectiva, como si todo fuera Madrid. Y es cierto que en muchos lugares pues la incidencia del virus no ha sido tan grave y no ha requerido ese uso del 100% de los hospitales, ¿no? Lo cual es una gran ventaja. Ahora bien, el insistir después de tantos meses por parte de la misma persona que dijo que no sabían, que en ningún sitio habían colapsado las UCIs, ¿no? Cuando sabemos que había UCIs en quirófanos, que había UCIs en plantas, sabemos que Madrid, cuando presentó su proyecto para pasar a fase 1, decía, no, es que nosotros tenemos no sé cuántas cientos camas de más, no sé cuántas cientos camas de más, que has utilizado todas las tuyas, el 100%, y has creado de la noche a la mañana otras 500. Entonces estás funcionando no al 100%, al 150% de tu capacidad. Y eso ha sido así como mínimo en Madrid, supongo que en otros sitios de Castilla-La Mancha, Castilla, León y Cataluña, que han sido los sitios más afectados también. Eso lo sabe Fernando Simón, eso lo sabe Fernando Simón. Entonces, insistir en que, bueno, incluso cuando te voy a decir la parte positiva, que es que a lo mejor hay gente que se ha muerto de más, pero no por el coronavirus, seguimos con el discurso de aquí no se llegó, en ningún momento se llegó a saturar. Bueno, pregunta en los hospitales, a ver si se llegó a saturar o no se llegó a saturar. Personas con patologías graves en las que podían fallecer, y algunos probablemente han fallecido, o no han ido al hospital por miedo a infectarse, o han retrasado demasiado su llegada al hospital, y eso ha podido acabar en una muerte que a lo mejor, si no se hubiera retrasado, podrían haber superado. También... Hasta aquí, amén. Exactamente. Efectivamente, no vas al hospital porque tienes miedo, y una cosa que pillada a tiempo te salva en la vida, pues ahora no te la salvan. Para cuando vayas demasiado tarde. Sabemos que puede haber otros que no han ido ni pronto ni tarde porque a lo mejor no querían ir, tenían realmente miedo de ir. Y luego sabemos que puede haber una cantidad, no sabemos si pequeña o grande, que es la variabilidad aleatoria que se produce en estas situaciones. Vale, bueno, vamos a escucharlo porque vamos a escucharlo con respeto, pero ya esta es la parte en la que realmente no tiene ningún sentido hablar de variabilidad aleatoria. Es decir, me viene a decir es, bueno, a ver, se han muerto 44.000 más de lo normal, pero yo qué sé, igual ha sido azar, o como lo que dijo un día del accidente enorme. Eso, insisto, en un examen de universidad tiene sentido. Me ponen este caso y me dicen, bueno, a ver, habría que verlo, ¿no? Ahora bien, es que hemos estado, todos lo hemos vivido y Fernando Simón lo ha vivido en primera línea. Fernando Simón sabe que esto no se debe a una variabilidad estadística aleatoria. Que bueno, que ha coincidido que este mes ha muerto más gente, pues porque se ha muerto más gente, porque ha coincidido que gente con cáncer terminal se ha muerto en marzo en vez de en abril, o se ha muerto en abril en vez de en junio. Entonces, bueno, pues ha coincidido, ¿no? Y ya está, se están juntando un montón de muertes. Él sabe que esto no es verdad. Entonces, yo no entiendo muy bien el intento de justificar cuando él ya ha explicado, y yo creo que lo ha explicado bastante bien, que bueno, que la parte de Momo no entra nunca en la parte de los certificados de defunción. Claro, eso no entra nunca porque no interesa. Pero la parte de Momo yo creo que la ha explicado bien, ¿no? Y entonces ahora meterse en que, bueno, que no solamente puede ser que la cifra esté alterada porque hay gente que no ha acudido y entonces cuando ha llegado o se ha quedado en su casa muriéndose, o cuando ha ido al hospital ya era demasiado tarde y se ha muerto, con lo que ha muerto más gente que si lo hubiéramos tratado antes hubiera sobrevivido, pero que bueno, que también puede haber otra gente que a la vez haya muerto por otra razón o diagnosticado por otra razón y que tuviera el coronavirus en el cuerpo, entonces hubiera sido en principio, yendo a la letra, la teoría hubiera sido un caso de coronavirus, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo he explicado, insisto, mientras no metas los certificados de defunción, la teoría del examen está perfecta. Toda esta parte, a partir de ahora bueno, y a lo mejor esto es casualidad, no le ayuda. Yo creo que no le ayuda, es decir, le defenderán pues los que le tienen que defender, como defienden todas las actuaciones de Amaya, y le criticarán los que critican todas las actuaciones de Amaya. Pero ya es una cosa de cultura pop, es decir, que te cae bien el personaje o te cae mal el personaje por lo que sea. Pero realmente, desde un punto de vista científico,
desde un punto de vista, no ya científico, si es que no es la palabra científico, punto de vista real, de lo que hemos vivido. Y él en primera línea, porque él además ha pasado por esa enfermedad. O sea, él sabe cuando pasó la enfermedad y estuvo malo y tuvo que pasar el tiempo que pasó en esa situación, con los síntomas que tuviera, él sabe de primera mano que un médico no confunde un infarto con un coronavirus. Es decir, que si tienes síntomas de coronavirus, pues puede ser que tú firmes coronavirus y que sea otra enfermedad. Él como epidemiólogo sabrá si en marzo, abril o mayo hay muchas muertes de gripe. En principio está fuera de la temporada, pero quiero decir, si se pueden confundir los síntomas de uno con otro, si se pueden, que es una cosa que tienen que decidir los médicos, bueno, no parece que por temporada estemos ahí. Ahora bien, que me hables del azar, que me hables de gente que se muere de un infarto, gente que se muere de cáncer y que resulta que ese mes, por lo que sea, pues se muere más gente que lo que tú esperabas. Puede pasar, efectivamente. Que me lo hables cuando sabes que no es verdad, pues me irrita un poquito. Vamos a escucharle de todas maneras. Está contemplada en los modelos, esa variabilidad está contemplada en los modelos MOMO, por lo tanto, esos 43.000 en principio son exceso de mortalidad. Pero eso no quita que una pequeña parte pudiera ser una variabilidad habitual que no sabemos cómo se hubiera comportado esta primavera, la mortalidad exactamente, si no hubiera habido la epidemia de coronavirus. Esa variabilidad no hubiera sido muy grande si lo hubiera habido, es un número relativamente pequeño. Es un número muy pequeño y que además no tiene nada que ver con la pregunta y que además no ayuda en nada al argumento. Es decir, la posibilidad de que aumenten el número de muertos está en Momo. Es que además él lo dice porque es verdad. Está en Momo. Si os fijáis en Momo, ellos dan unas cifras muy concretas de cada día. Dicen esperadas 1.205 para el 9 de marzo. Ahora bien, pone esperadas límite 1.390. Entonces, cuando ellos te dan la sobremortalidad, te la dan sobre la cifra esperada concreta. Pero ellos ya tienen unos amplios márgenes que están en azul, bueno, en los que es como de aquí a aquí, ¿no? Pues supongo que con sus periodos, sus métodos estadísticos que normalmente están en un margen de error del 3, el 4%, ¿no? Entonces dirá, pues con un 95-96% de posibilidades, este mes esperamos entre, pues fijaos, o este día entre 1.113 y 1.678. Y este día, pues esperamos, vamos a ponerlo en el pico, lo vamos a poner. Para llevarlo al exceso, obviamente, ya que hemos puesto un día que era de fuera, pues este día vemos entre 1.036 y 1.239, porque conforme nos vamos, supongo que es que conforme nos vamos alejando de la temporada de la gripe, pues el número de muertos varía muy poquito. La parte aleatoria que está explicando él varía muy poquito. Entonces, bueno, pues puede ser 1.033, pueden ser 1.239. ¿Puedes tener muy mala suerte ese día y que sean 1.300? Pues claro. ¿Puedes tener muy buena suerte y que sean 980? Pues claro, porque la gente no se muere en orden. Alguien sabido 2.891. No tiene ningún sentido estar hablando de variabilidad estadística y de hecho yo creo que él en medio de la argumentación se ha dado cuenta que no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo. Entonces empieza a decir, bueno, la verdad es que Momo ya recoge eso y sería un porcentaje muy pequeño y tal. Entonces, ¿para qué mencionarlo siquiera? Pero lo que no creo que sea sensato tampoco es, sabiendo todo esto que les hemos comentado y sabiendo que en esos 13.000 que no vamos a tener las estadísticas de coronavirus, sabiendo que hay todos esos grupos diferentes, pregonar que tenemos todos los 43.000 fallecidos por coronavirus. Bueno, vamos a ver con lo de la sensatez y el pregonar, ¿no? Porque claro, pregonar es una cosa e inferir es otra y deducir es otra, insinuar es otra, calcular es otra. Entonces, yo creo que los que estamos calculando un número de muertes que pueda tener sentido, no deberíamos estar calculándolo nosotros, debería estar calculándolo él. Pero bueno, es verdad que hay gente que estamos calculando por el Momo, por el INE, por las funerarias y yo sobre todo por los médicos, por los certificados de defunción. Entonces, bueno, luego lo estamos pregonando. No lo sé, yo lo estoy calculando y lo estoy diciendo en mi canal de YouTube. A lo mejor eso es pregonarlo, no lo sé. Yo no sé si hay 43.000 fallecidos. Yo, en mi caso, no me doy por aludido porque yo soy de los primeros que digo, bueno, estas son las cifras, pero es que es verdad que no tienen por qué ser 43.000, que pueden ser 40.000 como pueden ser 50.000, como pueden ser
cualquier punto entre medias, igual que el Momo decía lo de una variación, unos parámetros estadísticos de mínimo y máximo, pues aquí igual, pueden ser 40.000, pueden ser 38.000, pueden ser 50.000, pueden ser 52.000. Pero sabemos que va a estar en torno a esa cifra. ¿Deberíamos pregonarlo? Bueno, yo no lo sé, no sé a quién se refiere. Puede ser que se refiera a Vicente Vallés, porque como Vicente Vallés está muy con eso, pues a lo mejor él está muy con Vicente Vallés, ¿no? Y se siente atacado por Vicente Vallés. O la oposición. Yo también hay veces que me pierdo porque los debates políticos me interesan tan poco, entonces a lo mejor resulta que justo el otro día con lo del estado de alarma, pues salió, todo el mundo empezó a pregonar que había 43.000 muertos y a él le parece que no es sensato. Entonces yo ya me pierdo porque yo no lo sé, porque no me veo esos debates, no me interesa. Ahora bien, los que calculamos también a partir de cifras oficiales de comunidades autónomas, es decir, quien está pregonando que hay 43.000 fallecidos de coronavirus o 43.000 fallecidos sospechosos de coronavirus más bien, son las comunidades autónomas. Tanto las del PSOE como las del PP, como las de, bueno, las del PSOE y PP, porque no, bueno, las del PNV o las de Junts per Catalunya o las que sean, ¿no? Son ellas las que están dando esos datos y son las que yo me fío mucho más que del Momo o que del INE, no, me fío más. Y si me coinciden todas es cuando ya me hago una idea, claro. Entonces, ¿están pregonando las comunidades autónomas esos datos? No, las están poniendo a disponibilidad para informar. Oye, pues te informo, tengo confirmados 7.000 y tengo sospechosos, pero no sospechosos porque me habían dicho las funerarias, sospechosos porque mis médicos, mis doctores, consideran que los síntomas de este fallecimiento tienen que ver con coronavirus. No consideran que a lo mejor a este que le ha dado un infarto, vete a saber, a lo mejor tiene coronavirus, entonces le meto. No, síntomas compatibles con coronavirus. Estamos hablando de una cosa completamente distinta. Entonces, bueno, lo están pregonando, pues insisto, no sé decir. ¿Es sensato? Bueno, yo creo que es sensato informar. Yo creo que tienen un miedo a informar increíble. Y no es exclusivo, ojo, no es exclusivo. Hablábamos de Madrid el otro día, de la Comunidad de Madrid, cuando decía, bueno, a ver, los datos no cuadran, ¿no? Pero es que están quitando y sumando. Bueno, pues pon, oye, ¿cuántos casos nuevos me llegaron ayer? 300. ¿Cuántos corresponden justo a tests que se hicieron ayer? 100. ¿Cuántos se han añadido a la serie histórica quitando las duplicaciones, quitando los casos no confirmados, quitando 170. Vale, pues tengo 3 cifras, las explico y tengo más información. ¿Eso es insensato, tener más información? Yo creo que no. Pero bueno, yo sospecho que aquí efectivamente se está refiriendo pues, a algún representante político o a algún periodista que haya hecho alguna barbaridad, no sé. Yo creo que precisamente porque tenemos que ser responsables y tenemos que tratar de hacer honor a la verdad de la forma que mejor podamos, cuando hay dudas, cuando no hay certeza, cuando hay grandes incertidumbres, creo que tenemos que ponerlas sobre la mesa. Lo que pasa es que, Fernando Simón, el problema es que ha ido todo un poco al revés. Yo estoy de acuerdo. Es decir, acercarnos a la verdad, a la certeza y tal, pero justo a la vez tengo aquí que pone sanidad registra una nueva muerte en las últimas 24 horas y 52 en la última semana, cuando sospechamos que eso no se acerca mucho a la verdad. Y tenemos motivos para sospecharlo porque nos lo dicen las comunidades autónomas, que no nos lo está diciendo Iker Jiménez en Cuarto Milenio. Lo están diciendo las comunidades autónomas, nos lo dice el sentido común si comparamos con otros países, nos lo dice también la sobremortalidad de Momo cuando actualiza. Tenemos también todo para pensar que no hay 52 en la última semana, entonces esa apelación a la verdad, a la certeza, a la prudencia antes de decir algo, teniendo también el historial que tenemos anterior a la explosión del virus, pues igual no es la mejor persona para estar pidiendo esta prudencia. Es decir, yo sí efectivamente diría, oye, bueno, pues si no sabes bien algo seguro, no contestes a la pregunta, ¿no? Una vez pasó que dijo, oye, esto no lo sé, lo miraré para mañana. Y fue muy aplaudido, ¿no? Pero no, quizá habría que haberlo hecho más veces, ¿no? Quizá habría que haber dicho más veces, oye, pues no lo sé, y como no lo sé, voy a tomar medidas como si no lo supiera. Entonces, en vez de decir que no va a haber ningún caso, que va a haber ninguno, que las mascarillas no sirven para nada, o que cerrar fronteras no sirven para nada, o que volver a cerrar los colegios no sirve para nada, en vez de afirmarlo,
pues simplemente decir, bueno, depende de la circunstancia, ahora mismo no estoy en condiciones de emitir un juicio al respecto, por lo menos en público, tendré que estudiarlo. Eso no se ha hecho en ningún momento, quiero decir, lo que se ha hecho es todo lo contrario, afirmar categóricamente que determinadas cosas eran de una manera o que no podían ser de la contraria, antes de saber si realmente eran así o no, y luego decir, bueno, pero es que no lo sabíamos. Claro, porque no lo sabías. Era mejor haber tomado un enfoque más prudente, ¿no? El que está pidiendo ahora mismo en cuanto a esto en concreto del exceso de muertes. Y no dar por sentado cosas que no podemos realmente ni comprobar ni apoyar con datos o con información sólida. Pues efectivamente, es lo que habría que haber hecho desde el principio y es lo que habría que hacer ahora. Ahora bien, los datos de los médicos, los datos de las comunidades autónomas, pues a mí me parecen información sólida. ¿Hasta qué punto sólida? Bueno, hasta el punto que yo explico aquí todos los días. No son todos, pero probablemente cuando hay cierto consenso alrededor de una cifra, pues probablemente se acerque bastante a esa cifra. Mientras tanto, tú mantener que no, que son 27.117 o 27.167, no sé cuántos son ahora mismo los que tiene en el PDF Sanidad, hay un abismo, ¿no? Si lo que estás buscando es la verdad y aproximarte a la verdad, es decir, solamente ha muerto con coronavirus aquel al que le he detectado el coronavirus con una prueba PCR, no es tener mucho interés en la verdad, sabiendo lo que ha pasado en este país y en determinadas comunidades autónomas con los PCR, sabiendo el acceso que las residencias tenían a los PCR, que era nulo, sabiendo la cantidad de PCR que se hacían en domicilios a gente que ha muerto sola, que es nulo también, o que ha sido nulo en muchas comunidades autónomas, las más graves, sabiendo que hay sitios como Madrid, que directamente como protocolo se dijo, mira, no tenemos PCR, pasan directamente a planta COVID. Y si no, pasan a la UCI y al final se morirán o no se morirán, pero los que murieron no pasan por una prueba anterior porque no tenemos. Y si es una sintomatología que ya reconocemos después de varias semanas tratándola muy evidente, con una prueba de tórax, con una serie de análisis, con una simple clínica, pues venga, es COVID y es para adelante. ¿Se habrán colado por ahí? Pues sí, se habrán colado. Pero el asunto es que ninguno de esos está en la lista de Fernando Simón y de Sanidad. Ninguno. Porque no hizo un PCR. Entonces, hablar tanto de la verdad y la ciencia y la tal, y cuando al final es toda una cuestión de burocracia, de quién ha firmado el papel y de quién ha pasado el test y ha rellenado usted el formulario tal, si no lo ha rellenado, entonces vuélvalo a rellenar y me lo presentan en una semana tal. Es un poco desesperante. Pero bueno, insisto, va la cosa un poco así. Y quien sea muy fan de Fernando Simón y se quiera comprar la camiseta, pues entonces dirá, pues vaya idiota este que se mete con él. Y quien le odie mucho porque le considera un ser perverso y malvado, dirá, joder, este tío que encima le da la razón en algunas cosas. Y con eso tenemos que vivir. Pero bueno, para eso hace unos vídeos en YouTube. En fin, dentro de poco vendremos con los datos del día.